Otra forma es por la posición de las armaduras activas o tendones respecto a la sección transversal del elemento. Esto es si están en el interior o si están en el exterior de la sección, en pretensado interior o pretensado externo o exterior, por el tipo de trazado de las armaduras activas, esto es si son un pretensado recto, poligonal o curvo, por las condiciones de adherencia del tendón, si hay adherencia o no, y por las reacciones adicionales que pueden aparecer en los apoyos, que esto sucede en pretensado de estructuras hiperestáticas. Entonces, recordando esto, respecto al momento de tesado del cable, en el pretesado se tesan las armaduras y luego se elabora el hormigón. Cuando el hormigón ha adquirido una resistencia adecuada, esto trabajando en una planta industrial, se transfiere la fuerza desde los aceros hacia el hormigón. A diferencia del posttesado, donde primero se elabora el hormigón, dejando ciertos vainas o conductos que contienen acero, pero el tesado de esas barras de acero se hace a posteriori cuando el hormigón ya ha adquirido resistencia importante. Son las diferencias entre pretesado y posttesado. En uno se tesa primero, antes que exista el hormigón, en otro se tesa después que existe el hormigón. Y los esquemas correspondientes a estructuras pretesas, el de arriba, y posttesas, la de abajo, donde tiene la posttesa que se adapta también a trazados curvos que son buenos en el caso de vigas, sobre todo. Respecto a la posición de armaduras activas, en relación al elemento, hablamos de pretensado interior, cuando el tendón está embebido en el hormigón, y exterior, cuando el tendón puede estar fuera de la sección de hormigón. Especialmente se usa este caso para reparación o refuerzo de estructuras. Según el tipo de trazado, habíamos hablado de un trazado recto o uniforme y un trazado curvo o variable. Este último es más frecuente en caso de estructuras posttesadas. Y respecto a la generación o la interacción entre el pretensado y las reacciones, hablamos de un pretensado isostático o pretensado que se realiza en estructura isostática y un pretensado hiperestático que produce una modificación, una modificación de las reacciones de la estructura. Bueno, habíamos quedado acá y habíamos hablado un poco de, ya antes del pretensado parcial, aquí hay un comentario al respecto. El pretensado parcial es aquel que combina armaduras tesas y no tesas en cualquier proporción y por lo tanto se admite la fisuración, no solo la existencia de tracciones, sino incluso la fisuración de la pieza. No en todos los países se trabaja con pretensado parcial. Los que son pioneros en esto son los suizos, trabajan bastante en ello. Entonces el criterio consiste en que no se permite tensiones con frecuencia. En nuestro país, por ejemplo, no se permite tensiones de tracción bajo cargas permanentes totales. Eso, por ejemplo, se da especialmente en puentes carreteros, pero se permite que haya algunas tensiones de tracción para cargas de servicio. En puentes de ferrocarril, por ejemplo, se trata de que no haya tensiones de tracción en ningún momento, ni para cargas permanentes ni para carga de servicio. Pero hay países que admiten el pretensado parcial, como les digo, que permite que haya no solo tensiones de tracción, sino que aún más que la sección pueda fisurar. Entonces ya no toda la sección es activa.
Si tienen alguna duda, pueden preguntar, interrumpir, no hay problema. Bien, entonces la figura que sigue muestra el comportamiento a flexión de una viga y de los sucesivos estados de tensión en la sección media, a medida que crece la carga aplicada. Se distinguen tres comportamientos, uno en rango elástico no fisurado. Acá estamos viendo un diagrama carga en eje vertical de una viga, como la esquematizada, carga en eje vertical versus desplazamiento en eje horizontal, que sería la flecha medida. Vemos que al principio, el punto 1, tenemos una sección que tiene una carga cero. Cuando la carga es cero, la pieza tiene una flecha negativa, o sea, tiene una contraflecha ocasionada por el postesado, por el pretensado, en este caso un postesado, curvo. O sea que la flecha tiene unos cuantos, la viga tiene unos cuantos centímetros de contraflecha. Con el tiempo, esa contraflecha puede tener alguna pérdida. Entonces, delta de FI, que es la mayor de las contraflechas, es la contraflecha de la viga alivianada debido al pretensado inicial. En cambio, delta de FE, que es el punto 2, es la contraflecha de la viga alivianada debido al pretensado efectivo. O sea que acá se han producido una parte de las pérdidas de pretensado para ir del punto 1 al punto 2. Luego, en la clase siguiente, veremos un detalle de las pérdidas que se producen en los elementos pretensados. Luego, podría seguir creciendo esa pérdida, o sea, disminuyendo la contraflecha, o podría pasarse en cualquier momento a una situación en que se incrementa la carga y pasamos al punto 3, donde ya hay cierto nivel de carga, y podríamos tener un diagrama de tensiones como el que se muestra aquí, en donde casi toda la sección se encuentra comprimida, pero hay una pequeña parte de la sección, la parte superior, analizando la sección central de la viga, puede haber una pequeña parte donde hay algo de tracciones en la fibra superior. ¿Sí? Si seguimos incrementando la carga P hasta llegar al punto 4, podemos llegar a un punto en que la flecha sea cero. Entonces, y el diagrama de tensiones podría ser como el rectangular que se muestra acá, toda la sección comprimida, contra flecha nula. Y entonces ese punto se le llama balanceada. O sea, hay un balance entre el momento producido por el pretensado y el momento producido por carga externa. Y solamente me queda una compresión uniforme debido al pretensado. Si sigo aumentando la carga, llego al punto 5, en donde aumenta la carga, aumenta también la flecha, y va incrementando, a medida que aumenta la carga exterior, se van incrementando las compresiones en fibra superior, van disminuyendo las compresiones en fibra inferior, hasta llegar a un punto en que, aún estando toda la sección comprimida, la sección inferior, la fibra inferior, está con una tensión nula. O sea que a ese punto se le llama decompresión, porque si sigo aumentando la carga, parte de la sección va a dejar de estar comprimida y va a pasar a estar traccionada, lo que ocurriría desde el punto 5 hacia arriba. ¿Sí? Y eso sigue incrementándose la carga, sigo avanzando en carga, sigo avanzando en desplazamiento, ¿hasta qué punto?
hasta un punto en que empiezan a aparecer tracciones y si sigue alguna fisura, y pasaríamos a un estado como este que estoy indicando con el cursor. Fíjense, desde el estado 3 al estado 6, sigue una relación lineal entre carga y desplazamiento. O sea que, como dice la proyección anterior, esta primera parte del comportamiento se llama un rango elástico no fisurado. Si seguimos avanzando, vamos a estar dentro de un rango elástico fisurado, que es entre el punto 6 y 7. Fíjense que acá hay un quiebre, hay una disminución de la pendiente de la curva carga-desplazamiento, y eso se produce por la pérdida de rigidez de la viga al fisurarse. Cuando paso de un estado de tensiones como este, en donde toda la sección está sin fisuras, gran parte comprimida y una pequeña parte traccionada, trabaja toda la sección, y luego paso a una situación como esta, en donde parte de la sección está comprimida y parte está fisurada y por lo tanto colabora, hay una pérdida de rigidez. Acá trabaja toda la sección, acá trabaja parte de la sección. Entonces, eso se ve reflejado en una disminución del ángulo de este gráfico carga-desplazamiento. Podríamos hacer un gráfico también tensión en alguna fibra, tensión-deformación, y veríamos también un quiebre de este tipo. Bueno, esto es una pérdida de rigidez entonces. Y si seguimos aumentando, como les digo, llegamos a un punto como el 7, que se llama rango de límite elástico. Rango de límite elástico porque estando la sección fisurada, si a partir de ese punto, si sigo avanzando, ya no hay proporcionalidad entre carga y flecha. Fíjense que a continuación de ello, ya la relación es una curva, se representa mediante esta curva que va del punto 7 al punto 8. En el punto 8 se produce la fluencia del acero y la curvatura es aún mayor. Puedo seguir incrementando la carga y se siguen incrementando los desplazamientos porque el acero, si bien está en fluencia, todavía tiene capacidad de tomar carga. Y este comportamiento ya desde el punto 7, donde termina el límite, donde está el límite elástico en adelante, se llama un comportamiento plástico. Por debajo de él teníamos un comportamiento elástico. Incluso se lo podía dividir. En general es elástico y por debajo de la fisura, de la primera fisura, es elástico sin agrietamiento. Aquí es elástico agrietado. Por encima de este punto 7 hablamos de comportamiento plástico agrietado. Y si seguimos avanzando en la carga, habrá un punto en que la sección ya no admite más carga, toda la parte superior está comprimida con fuertes compresiones y hay un comportamiento no lineal. Fíjense que antes la parte comprimida seguía una respuesta lineal, era un gráfico lineal en función de la profundidad de la fibra analizada. Aquí en esta parte ya no. Y la sección ya no admite más carga. Lo que puedo hacer es bajar la carga. Hay algunas prensas especiales que se llaman con control de desplazamiento, que lo que hacen es al principio avanzar con incrementos de carga y luego avanzan con incrementos de desplazamiento. De forma que cuando yo llego al punto 9, no termina el ensayo, sino que puedo avanzar con el ensayo, pero avanzo con incrementos de desplazamiento muy pequeños y lo que tengo que hacer es ir bajando la carga en la prensa. Entonces se puede seguir avanzando en esta rama, lo cual se hace frecuentemente con fines de investigación. Entonces esto sería un resumen de lo que podría ser el comportamiento de una viga de hormigón pretensado
con cable curvo, como la de la figura, al analizar el comportamiento carga-desplazamiento. Esto ayuda a entender un poco qué le pasa a la pieza, cómo se va fisurando, cómo va perdiendo rigidez, y cómo va perdiendo linealidad, entrando en zona plástica hasta agotarse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, ¿Sí? una consulta ahí cuando habla de que está dentro de un rango elástico en el punto 7, pero ya está fisurado. Antes de que llegue a la fluencia del acero, eso podría asociarse como que si yo descomprimo la viga, las grietas se cerrarían, por decirlo de alguna manera, y pasando ese límite, cuando yo descomprimo la viga, quedaría con fisuras abiertas. Yo tratando de imaginarme el comportamiento de la viga. Sí, sí, por efecto a diferencia del hormigón armado, en el hormigón pretensado, una vez que se han producido las fisuras, al descargar la pieza de hormigón armado, las fisuras no se cierran del todo. Pueden disminuir un poco el ancho de fisura, pero no se cierran del todo. En cambio, en el hormigón pretensado, para ciertos niveles de carga, para niveles bajos de carga, pero con pieza fisurada, al quitar la carga, la fisura se cierra prácticamente del todo. Eso es porque está actuando esa fuerza de pretensado que prácticamente las obliga a la fisura a cerrarse. Le diría que las fisuras, mientras no sean demasiado grandes, al quitar la carga, se vuelven prácticamente imperceptibles en el hormigón pretensado. Entonces, sí, en ese rango que va, en ese espacio que va de 6 a 7, si quito la carga, las deformaciones se recuperan prácticamente en su totalidad. O sea que baja por la misma curva y se recuperan las deformaciones. En cambio, si ya me encuentro por encima de 7, cuando yo descargue, voy a quedar acá con algo de deformaciones permanentes. Ya las fisuras han sido de tal tamaño que y se ha producido tal grado de daño interno en la pieza que la fuerza de pretensado no es capaz de recuperar todo el desplazamiento y queda un desplazamiento permanente, o sea, queda una deformación plástica. ¿Sí? ¿Entiende, Juliano? Perfecto, perfecto, gracias. Perdón, ingeniero, dijo entre 6 y 7. Entre el punto 6 indica que apareció la primera fisura, ¿sí? Pero aún estando con la primera fisura, si yo descargo la viga, recupero prácticamente toda la deformación. Vuelvo a una deformación debida únicamente al pretensado. No me quedan deformaciones plásticas cuando descargo. Superado el punto 7, si descargo, no se cierran totalmente las fisuras, queda una deformación plástica. Por eso, del punto 7 para arriba, es comportamiento plástico. Plástico indica que hay un daño en el material que no es recuperable. Desde el punto 7 para abajo, tengo un comportamiento elástico, ya sea elástico sin agrietamiento o elástico agrietado. Quiere decir que es probable que al descargar la pieza recupere toda la deformación y vuelva a un punto, cualquiera de estos por lo que estaba, como si la viga no hubiera estado fisurada. ¿Sí? Bien. Y este regreso en la parte plástica, que cuando veíamos cualquier otro material, se regresaba con la pendiente de la parte que era lineal. En este caso, que había dos pendientes de una parte que se recupera, ¿se vuelve con esa misma forma? No sé si se entre 6 y 7, si descargo, probablemente vuelvo. Si descargo a 0, volveré hasta este punto, por ejemplo. Un punto cercano a 3, una cosa así. Es un poquito más complejo, pero seguramente en esa descarga voy a volver paralelo al tramo 3,6. Bien. Más o menos simplificadamente podemos decir que vuelvo paralelo al tramo 3,6.
hasta algún punto que si la carga es 0, volveré a algún punto que estará entre el eje de coordenadas y 2, probablemente. O, sí, no voy a volver al punto 2, voy a volver probablemente a algún punto intermedio entre el eje de coordenadas y el punto 2, si es que la carga vuelve a 0. ¿Sí? Bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Entonces, resumiendo, un poco ya lo hemos mencionado, pero para repasar las ventajas del hormigón pretensado. Ingeniero, disculpe, una preguntita. Sí. Entonces nosotros cuando tuviéramos que tomar, digamos, una tensión para hacer el cálculo de la viga, siempre nos manejaríamos o trataríamos de manejarnos dentro del rango elástico. O sea, no tomaríamos nunca cargas, digamos, que produzcan deformación elástica. Exacto, para el comportamiento bajo carga de servicio, siempre vamos a intentar mantenernos en el elástico, incluso según nuestro reglamento, no nos permiten que haya fisuración, permiten que haya tensiones de tracción, pero sin fisuración. La fisuración podría ser algo extraordinario, o sea que según nuestro reglamento nos estaríamos hasta el punto 6 en general. Hay algunos reglamentos que permiten llegar a trabajar con fisuración, o sea que trabajarían hasta el punto 7 de esta representación. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Entonces, como resumen, salvo en el hormigón pretensado parcial, que es aquel en el que, como digo, se permite fisuración, en el hormigón pretensado es posible aprovechar la sección total del hormigón, o sea, hacer que toda la sección del hormigón esté comprimida o con pequeñas tracciones. Y eso permite absorber un mayor momento en piezas flexionadas. Alternativamente, para un momento flector dado, pueden proyectarse piezas más esbeltas. O sea, lo que pasa es que al trabajar con toda la sección, cuento con toda la rigidez de la pieza. Una vez que se fisura, pierdo rigidez. Las piezas de hormigón pretensado presentan una mayor resistencia al corte. Esto se debe a que la fuerza de compresión resultante del tesado reduce las tensiones principales de tracción de la pieza, como se verá en el capítulo dedicado al corte. Además, si ustedes tienen un cable curvo, como el del pretensado que se ve acá, esta fuerza inclinada tiene una componente vertical que se opone a las fuerzas que tratan de producir el corte en la pieza. Eso por un lado, esa componente vertical, pero además piensen que la fuerza de pretensado es favorable respecto al corte, porque si se imaginan que esta pieza quiere romper por corte, el hecho que yo la comprima va a hacer que sea más difícil que se rompa por corte. Esto intuitivamente. Luego lo vamos a ver mediante ecuaciones. Por otro lado, la fisuración en pretensado es mucho menor, es nula o muy reducida, menor que en hormigón armado. Consecuentemente, las flechas serán asimismo menores. Cualquier barra puede diseñarse para estar sometida a compresión. Ello implica una ventaja adicional en el caso de estructuras prefabricadas, ya que es posible conectar las unidades parciales estableciendo simplemente una pretensión a través de la superficie de contacto. O sea, esto es la idea que se usa en la prefabricación. Fabricar una pieza por partes y luego unirla en obra con pretensado. O sea, son las facilidades que nos da el pretensado para construir por etapas. Objetivos y ventajas del pretensado. Permite optimizar la forma de trabajo del hormigón y el aprovechamiento del material. O sea, no hay secciones de hormigón fisuradas que no colaboran. Acá se trata de que casi todo el hormigón colabore. O sea que estoy optimizando la sección. Puedo diseñar una sección para que prácticamente toda la sección trabaje. Aumentar la durabilidad de la estructura al no existir fisuración o ser muy baja. Recuerden que la fisura es una fuente de ingreso
de los agentes que atacan al acero. Permite el hormigón pretensado salvar grandes luces al incrementar la relación resistencia-peso propio. Lo que hago es quitar hormigón de donde no lo necesito, trabajando, por ejemplo, con una sección T pretensada en vez de una sección rectangular o con una sección doble T. Entonces tengo un uso más eficiente del material y con ello una buena relación resistencia-peso propio. Obtener menores deformaciones y flechas máximas en estructura, esto ya lo he mencionado, al trabajar con toda la sección, con rigidez completa, tengo menos flecha. Mejorar la resistencia frente a cargas cíclicas, esto también relacionado a que durante las cargas cíclicas, el hecho que la fisura se abre y se cierra, va produciendo un desgaste, digamos así, en la pieza, que ocasiona a veces para niveles de carga importantes y aplicado cíclicamente ocasiona una rotura prematura de la pieza. Bueno, esto se puede controlar en buena parte con el pretensado. Y también dotar de mayor estanqueidad a la estructura, ya que al no haber fisura o ser muy reducida, le estamos dando mayor impermeabilidad, lo cual es bueno en tanques, depósitos de agua, por ejemplo. ¿Qué inconvenientes tiene el pretensado? Es una técnica menos extendida que la del hormigón armado, especialmente en edificación. Si ustedes van a edificios de nuestra región, van a ver que el pretensado se usa muy poco. En países europeos y en Estados Unidos sí se usa mucho más el pretensado en edificios, pero como requiere ciertos cuidados especiales, requiere el uso de dispositivos de tesado, de gatos y de anclaje que no son de fácil utilización, sino que lo maneja mano de obra especializada. Entonces queda limitado el pretensado a obras especiales, especialmente, sobre todo en nuestra región. Por ahí en regiones más avanzadas se lo usa con mayor frecuencia. Por otro lado, otro inconveniente es que la evolución de sus propiedades mecánicas en el tiempo, por fenómeno de fluencia y relajación de los materiales estructurales, eso lo hace un poco más complicado al cálculo. Las flechas, las tensiones cambian en el tiempo por estos fenómenos, retracción, fluencia y relajación. Ello hace, por ejemplo, que es necesario conocer estos fenómenos porque si tengo una pieza pretensada y con poca carga, me puede conducir, como mencioné en otras clases, a una contraflecha importante y esa contraflecha incluso puede ir aumentando en el tiempo por estos fenómenos geológicos y eso transformarse en un problema de uso de la pieza, de la estructura. Además, hay mayor probabilidad de sufrir corrosión bajo tensión. Bueno, hay estudios de investigación sobre esto, que si se llega a producir una fisura en la pieza de hormigón pretensado, el acero se corroe, se daña por corrosión más rápidamente cuando está en tensión, y tensiones altas, como la que está el acero pretensado, que cuando no está en tensión. Eso se le llama corrosión bajo tensión. Es un proceso donde la corrosión avanza mucho más rápido por estar el material traccionado. Además, en la pieza de hormigón pretensado tiene una baja resistencia a tracción, se trata que trabaje a compresión, y tiene una rotura frágil. Tiene una rotura frágil porque habitualmente incorpora menos acero convencional, y el acero convencional, por el tipo de comportamiento que vamos a ver enseguida, tiende a que la rotura sea más anunciada, sea más dúctil. Las piezas de hormigón pretensado pueden romper de manera más abrupta. Además, el hormigón pretensado tiene peor comportamiento frente al fuego que en estructuras de hormigón armado. Esto es porque la estructura de hormigón pretensado es más esbelta, por lo tanto sus aceros están más expuestos al fuego, más
cercanos del fuego, y bueno, y se sabe que frente a incremento de temperatura, como lo ocasionado por el fuego, lo van a sufrir de manera más drástica que las piezas de hormigón armado. Esos son algunos de los inconvenientes que nos presentan. Bueno, una comparación entre pretensado total y pretensado limitado, que es aquel en el que se permiten pequeñas fracciones, o pretensado parcial, que es aquel en el que se permiten fisuración. Si bien el pretensado total elimina las tensiones de tracción, como sería lo que nos exigen en un puente de ferrocarril, por ejemplo, no siempre se recurre al pretensado total porque presenta algunos problemas. Por un lado, vigas de este tipo, en las que rara vez se presente la sobrecarga total, pueden tener contraflechas excesivas, lo que les mencionaba antes. Y esas contraflechas pueden aumentar con el tiempo debido a la fluencia lenta. A su vez, el comportamiento elástico llega a ser severo, aumentando así la pérdida de pretensión debido al hormigón. O sea, si yo uso mucho pretensado para tener un pretensado total, voy a tener también algunas pérdidas importantes, más que en otros casos. Entonces es un factor que juega en contra del pretensado total. En la actualidad hay una aceptación general de las ventajas del pretensado limitado, o sea, de pretensar pero permitir pequeñas tracciones. Especialmente estas tracciones se las permiten bajo sobrecarga total de servicio. Y sobre todo teniendo en cuenta que esa sobrecarga total se produce pocas veces en la vida útil de la obra. Frecuentemente, muchas vigas soportan la carga permanente, más una pequeña parte de la sobrecarga durante su vida útil. Y la sobrecarga total puede ocurrir 1, 2 o 3 veces en la vida útil, o quizás nunca. Por ejemplo, el caso de puentes. La gran sobrecarga de la aplanadora o del vehículo especial puede que se dé muy pocas veces en la vida útil del puente. Entonces, en estas condiciones, una viga con pretensado limitado o parcial no tendrá tensiones de tracción en forma ininterrumpida, sino que las tendrá muy pocas veces, y las fisuras que se pudieran llegar a formar cuando actúe toda la sobrecarga, es muy probable que se cierren por completo cuando se retire tal carga. Entonces, aunque la cantidad de acero pesado se reduce en las vigas con pretensado limitado con respecto al pretensado total, generalmente va a ser necesaria una cierta área de acero no tesado para tener una cierta seguridad a rotura. Los análisis y ensayos demuestran que en dicho régimen de rotura, el acero convencional alcanzará su tensión de fluencia. Bueno, algunas aplicaciones del hormigón pretensado ya las conocen, en puentes hemos visto varias. Ingeniero, ¿sí? no va a terminar de quedar claro por qué no es tan bueno el pretensado total. Por ejemplo, por fechas excesivas que aumentan con el tiempo, pero no habíamos visto que con el tiempo quizás la contraflecha se relaja el acero y baja un poco la contraflecha. Si yo tengo una contraflecha, voy a tener una cierta probabilidad de que... Tengo acá un gráfico de contraflecha. Bueno, acá la figura de la izquierda, por ejemplo, yo tengo un pretensado y tengo una carga externa o de peso propio que no llega a compensar ese pretensado. Yo estoy teniendo compresiones en fibra inferior del hormigón, ¿sí? Y compresiones menores en fibra superior o quizás pequeñas tracciones. Por fenómenos de comportamiento diferido en el tiempo, ese hormigón comprimido va a seguir cediendo. O sea, imaginemos una probeta de hormigón cargada a compresión. Con cargas importantes, yo mido una flecha, la dejo cargada y vuelvo después de un tiempo y la flecha es mayor. El descenso de la pieza, la deformación de la pieza es mayor. O sea, vuelvo a la idea. Tengo una probeta de hormigón comprimida.
la cargo con un valor de carga importante, mido 10 milímetros de compresión, 10 milímetros de acortamiento. La dejo mucho tiempo, varios meses, y esos 10 milímetros se pueden haber transformado en 11 o 12, manteniendo la carga constante. Ahora, ¿qué pasa en el pretensado? Por efecto de de estas variaciones en el tiempo que sufren los materiales, el problema en realidad es no lineal. Si bien en la estructura estas deformaciones se siguen incrementando con el tiempo, la carga también sufre variaciones con el tiempo, que es lo que creo que vos estás pensando. O sea, es un problema en donde se interrelacionan las deformaciones y las fuerzas. O sea que no toda estructura que tenga una contraflecha, la contraflecha va a seguir avanzando en el tiempo. Eso depende de una interrelación entre fuerzas y desplazamiento, entre comportamiento del material hormigón y el material acero, que donde es, como les digo, una relación no lineal. Cada variación en la fuerza me produce una variación en las deformaciones del material, y a su vez las variaciones en la deformación del material me producen una pérdida de tensión en el acero. ¿Sí? O sea que no es tan fácil de decir, pero es probable que una contraflecha siga aumentando con el tiempo, aunque podría ser también, según el caso, que no aumente con el tiempo o incluso disminuya. ¿Entiendes? Bien, bien. Gracias. De nada. Entonces, vamos a volver sobre pérdidas en la clase siguiente. Entonces, estas son las aplicaciones, como decíamos, ya hemos visto muchas de ellas en puentes. Y acá, por ejemplo, se esquematiza lo que podría ser la construcción por avance en voladizo recuerden que construimos la pila primero del puente, luego una primera dobla que está en gris, luego vamos haciendo la que están a un lado y otro de la pieza, se va incrementando el voladizo hacia ambos lados y se van colocando estos pretensados que están esquematizados con estas líneas de trazo. Sigo avanzando y voy colocando pretensados que van por la zona traccionada y se anclan preferiblemente en la zona comprimida o menos traccionada. Y así sigo avanzando y sigo colocando nuevos cables de pretensado. Esta es otra aplicación de pretensado para construir este tipo de puente. Bueno, algunas imágenes. La foto de la izquierda, una viga continua en una etapa de construcción. Ya lo he mostrado en la clase pasada. Estas imágenes las he mostrado en la clase pasada. Acá en la vista, en la figura 6, arriba a la izquierda, unos tensores en el interior de una viga trapezoidal, también llamada artesa, cuando no tiene la losa superior que cierra el cajón. Entonces ahí vemos estas especies de mangueras gruesas, son los tensores. Contienen los elementos de acero de pretensado en su interior. Y estos bloques de hormigón que lo van guiando se llaman desviadores. La foto de la izquierda correspondía a un ensayo de una viga pretensada en laboratorio con postesado exterior, también lo mostramos en la clase pasada. La de abajo a la izquierda son pilotes pretensados, están en proceso de fabricación. La de la derecha abajo, la 9, es una columna prefabricada, pretensada, para usos múltiples. Podría ser conductores podría ser para alumbrado, por ejemplo. Son algunas aplicaciones del pretensado. La foto de arriba a la izquierda son losas huecas pretensadas para entrepisos prefabricados.
de la par, la 11, es la vista de las losas colocadas sobre vigas y columnas prefabricadas. Si bien en edificios de viviendas no se usan acá en nuestra región sobre todo, sí se usan a veces en edificios industriales, pero se usan sobre todo en países donde la mano de obra in situ es muy cara, como por ejemplo los países nórdicos. Se tienden a usar soluciones con losas prefabricadas. La de abajo a la izquierda sí se usa en nuestro medio, sobre todo para puentes o algunas cubiertas de grandes estructuras. Son vigas T pretesadas. Los estribos, las armaduras de estribos que asoman en la parte superior, aseguran o tratan de asegurar una correcta vinculación con el hormigón in situ que va a formar la losa posterior. Y la figura de la derecha abajo, la 13, es una vigueta de hormigón pretensado para losa de grandes luces en su etapa de colocación. Bueno, y así otra foto de uso de pretensado. La de abajo a la derecha es el gato utilizado en el postezado de vigas de grandes luces. Sería el azul que se muestra acá en medio de la altura de la viga, más o menos. Y este gráfico muestra que los norteamericanos tienen viguetas estandarizadas. Entonces ellos se refieren a la viga tipo 3 o tipo 4 y ya es una viga doble T asimétrica, como se muestra acá, de medida estandarizada, y lo mismo lo hacen con algunas secciones cajón para puentes carreteros. Y también para losas de entrepiso. Tienen secciones estandarizadas, por eso algunos programas ya tienen cargadas estas secciones, se refieren a ellas. También se usa el pretensado, como muestra la foto de abajo a la derecha, en durmientes de ferrocarril. El pretensado también se usa, como otro ejemplo, en la foto de arriba a la izquierda, la 24, en depósitos circulares para silos, para agua o lo que sea, y con el uso del pretensado se logra que no aparezcan fisuras, y para reducir las pérdidas de cada tensor, recorre solo la mitad o un tercio de la longitud circunferencial. O sea, esto lleva un pretensado en forma de anillo, pero por cuestiones de pérdida no conviene hacer un anillo con un solo elemento tensor, sino hacer mitades o tercios que se van solapando. La de la par es el pretensado de un anclaje que vincula la roca con un muro de sostenimiento en construcción. Estos son muros que se hacen por sectores y se les coloca el pretensado para anclarlos a la roca. Abajo vemos una vista en detalle del anclaje del muro terminado. Bueno, y así, esto es un molde de pretesado, o sea, de tesado en fábrica, para hacer algunas viguetas o vigas. Y esto vista de vigas ya terminadas, con los estribos en espera para elaborar después la losa en obra. Fotos de una fábrica de viguetas pretensadas y las viguetas en depósito a la espera de ser trasladada a obra. La armadura de una viga con los estribos convencionales y los ductos donde se va a colocar o donde ya están colocados los cables para el pretensado. Bueno, hay algunas direcciones de internet que pueden ver, estas son solo algunas, hay muchas más y más nuevas que esta, donde pueden ver videos relacionados al pretensado. Eso respecto a la última parte de la clase 1, si quieren preguntar algo. Y si no, ¿nosotros ¿sí? nos basamos en algún libro para este tema? Si usan algún libro en especial para este tema. Sí.
Bueno, hay también una publicación del ingeniero Kunmani sobre esto, que estaba en la fotocopia, ahora es difícil acceder, pero pueden usar los libros de Leonhard, de pretensado, que es el tomo 5. Del tomo 6, que les mostró la otra vez el ingeniero Kassen, es de Puentes, y el tomo 5 es de pretensado. Esa corresponde a la edición más nueva de Leonhard. Después hay unos Leonhard más nuevos, más antiguos, que tenían solamente 2 tomos, eran de mayor tamaño, le digo porque están en la biblioteca, y había otro Leonhard más viejo que creo que era un solo tomo. Pero después pueden recurrir a cualquier libro de pretensado. Sí, cualquier libro pretensado les va a ser útil. El Leonhard es muy buen libro, aunque ya tiene muchos años, pero es de los años 80, pero los conceptos siguen siendo válidos. Lo que se ha avanzado en pretensado son más que nada cuestiones muy específicas, pero las cuestiones generales siguen siendo las mismas. Bien, perfecto, ingeniero. Entonces recomiendan más que nada que lo sigamos de Leonhard. De Leonhard, y si por ahí alguno tiene los apuntes de Kunmani de pretensado, hizo unos para la Universidad Católica de Salta y después hizo unos mejorados para la Universidad de Tucumán. No creo que nadie los tenga escaneado, no sé, le voy a preguntar al ingeniero Kassen si los tiene, y luego sí hay, me estoy olvidando, bueno, los apuntes con los que, en base a los que le doy la clase, este apunte está hecho en base a un apunte que hizo el ingeniero Barlett con el ingeniero Kassen hace unos años, y el de la clase 2 que está subido está subido hoy, corresponde a eso, corresponde a ese tipo de apunte. Y el que estoy usando ahora es una mezcla de ese apunte con otras cosas que fui agregando. Pero igual les puedo subir el capítulo 1, que es un PDF, de ese apunte de pretensado. Pero bueno, no van a encontrar mucho más de lo que les estoy comentando acá. Buenísimo, ingeniero. Bueno, bien, y nada. Pasamos entonces a la otra parte de la clase, que es la parte de materiales. Esto está sacado del CIRSOC 201 y está compaginado por Barlett y Kassen hace unos años. Entonces, como yo les decía al principio, los ensayos de los experimentos que hacían a fines del siglo XIX fracasaban porque los investigadores no conocían muy bien el comportamiento de los materiales. Y recuerden que cuando comprimos la pieza, yo les decía, ganamos porque ahora toda la sección está comprimida, pero cuando a esa sección comprimida o a algunas fibras comprimidas se le suman otras compresiones debido a las cargas exteriores, por ejemplo en una viga, que la tengo comprimida por pretensado, y le sumo a una viga simplemente apoyada la compresión de la fibra superior, podría ser que esa compresión sea demasiado para lo que puede soportar ese hormigón. Conclusión, tengo que usar un hormigón bueno, que tenga una buena capacidad resistente a compresión, y asociado con eso va a tener un buen módulo elástico, porque el módulo elástico está relacionado a la tensión de compresión del hormigón, con lo cual, si tengo más módulo elástico, va a ser menos deformable ante la acción de las cargas. Bueno, hay una serie de propiedades más que están relacionadas a la resistencia. La calidad del hormigón está frecuentemente relacionada a la resistencia. Por ello es que el reglamento CIRSOC 201, en la versión antigua del 83, exigía para los hormigones sometidos a pretensado una resistencia característica mínima de 21 megapascales para elementos post-tesado,
o sea, tesados en obra generalmente, 30 megapascales para elementos pretensados, tesados en fábrica, es fácil obtener 30 megapascales, y acá hay un error, esto no es 130, esto seguramente es 17 megapascales para hormigón in situ, que completa la sección de elementos premoldeados. Por ejemplo, el tablero de puente. O sea, en tablero de puente yo hago la viga, mientras que el tablero lo hago in situ. Hago la viga en fábrica con un hormigón H30 o más, o si la voy a pretensar en obra tendré que tener un hormigón H21 o más, mientras que para la losa de hormigón sin pretensado me permitían usar una tensión, un hormigón de resistencia característica menor, H17. Como les digo, este 130 está mal. En cambio, eso era en el CIRSOC 201 versión 83, en el CIRSOC 201 versión 2005, el actualmente vigente, establece que debe usarse como mínimo un hormigón H25. Recuerden que el H25 es equivalente a un H21 de la vieja norma, o sea que estaríamos por acá. O sea que el nuevo CIRSOC es compatible con el CIRSOC anterior, ya que me dice que tengo que usar H25, que es equivalente al H21. Y ahí está citada la tabla del CIRSOC y la página a la que se refiere. Yo les he subido también el CIRSOC, el capítulo correspondiente, que sería especificaciones relativas a los materiales de hormigones, la parte 2, capítulo 2, bueno, ahí está la simbología, los requerimientos generales y por durabilidad, bueno, nos habla de la vida útil de la obra, mínimo de 50 años, etc. Y requisitos del proyecto estructural. Y a ver, nos fijemos si estaba bien esa referencia. Esa referencia me dice que tengo que ir a la tabla 2.7 de página 35. Vamos a ver si está bien. La página 35, no tiene página. 2.7. Ahí a la derecha abajo está la página, ingeniero, me parece. Abajo a la derecha, sí, página 32, correcto. 33, 34 y 35. Sería esta página, pero no coincide la tabla. Este 2.3 está con la parte de... Son versiones distintas del reglamento. 2.5, 2.6 y 2.7. Aquí está. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que el CIRSOC establece que debe usarse como mínimo un H25, tabla 2.7. Entonces me voy a la tabla 2.7 y dice clase de hormigón H25, resistencia a compresión 25 megapascales, y dice acá utilizar para hormigones simples, armados y pretensados. O sea, solamente se puede usar un hormigón H20 para abajo en hormigón simple y armado, y un H15 en hormigón simple sin armar. O sea, un hormigón sin armar, un hormigón masivo sin armadura H15, hormigón armado H20, equivalente al H17 de antes, H15 equivalente al H13 de antes, y para hormigón simple, armado y pretensado, H25 para arriba, que equivale al H21 para arriba de antes. Le digo porque frecuentemente se van a encontrar con planos en donde se hace referencia a H21 o H17 y no van a saber qué es. Bueno, entonces esta parte del reglamento, la parte 2 del capítulo 2, es la relativa a las propiedades de los materiales y hormigones. Volvamos al 2A, que estamos en esta parte. Entonces, en esta figura se muestra la relación tensión-deformación
tensión en eje vertical de forma horizontal, típica del hormigón sometido a esfuerzo de compresión y tracción. O sea, pensemos en una probeta traccionada, tenemos este pequeño sector del comportamiento, mientras que una probeta comprimida, si hacemos su gráfica tensión-deformación, tendremos este desarrollo, en donde tenemos una primera parte que, como ustedes saben, es aproximadamente lineal, aunque no es del todo lineal, y definimos un módulo elástico tangente, sería el módulo inicial, que llamamos E0, en la pendiente al origen. Hay un punto donde la curva llega a su valor máximo, que llamamos F' sub C, o sea, la resistencia característica a compresión. Recuerden que no trabajamos con esa resistencia, sino que le aplicamos un coeficiente de seguridad, de tal manera que el 90% de las probetas estén por encima de ese valor de resistencia a compresión. Y por debajo, si seguimos incrementando las deformaciones, la única forma de mantener el equilibrio es disminuyendo la fuerza exterior aplicada o disminuyendo la tensión de la pieza, que es el comportamiento que se da a la derecha de epsilon m, que es el que corresponde a sigma m y que corresponde a F' sub C. Ingeniero, ¿Sí? ¿el F' sub C no era el que estaba con el 90%? Sí, el F' sub C, podemos hablar que hay una resistencia, sí, sería ya la característica, sí, es una cuestión de nomenclatura. Acá esto se debería llamar con otra letra, no recuerdo si el reglamento lo llama con alguna en especial, pero este gráfico está sacado de... Sí, de algún libro está sacado. Sí, puede que tenga un error. Ya el F' sub C es el que ya tiene aplicado la reducción para que el 90% de las probetas estén por encima de ese valor. Sí. Bien, entonces algunos valores que nos interesan. Si descargamos esta probeta, si descargamos la probeta en algún punto cualquiera, habrá parte de la deformación que no se recupera, y a esa le llamamos deformación permanente. En cambio, otra parte de la deformación total que sí se recupera, y a esa le llamamos deformación elástica. Luego, nos interesa trabajar con tensiones que para cargas mantenidas en el tiempo, sobre todo, estén por debajo de 0,45 de F' sub C, el 45% de la resistencia a compresión. Ya lo vamos a ver luego. ¿Por qué? Porque por encima de ese valor, la no linealidad, o sea, la pérdida de linealidad entre tensión y deformación, ya es muy importante. Entonces, las deformaciones por fluencia ya son no lineales, son importantes, son difíciles de evaluar. Entonces van a ver que el reglamento CIRSOC habla muchas veces de limitar las tensiones de trabajo bajo carga permanente a 0,45 F' sub C. ¿Qué más nos interesa de este gráfico? Nos interesa que la deformación que define el CIRSOC como módulo elástico, para definir el módulo elástico no es el módulo tangente, sino que es un módulo secante. Incluso el CIRSOC lo define como el módulo elástico que corre a ese 0,45 de F' sub C. Como el módulo elástico va cambiando a medida que avanzo en la carga, ya que se van produciendo fenómenos
de microfisuraciones al principio y fisuraciones posteriormente en la pieza, que hacen que se pierda cada vez más la linealidad. Entonces, si uno trabaja con un módulo elástico tangente, estaría evaluando una sobre-rigidez de la pieza, ya que apenas vamos incrementando la carga, la pieza va perdiendo rigidez. Entonces, como valor medio, las normas suelen trabajar con un módulo elástico que no es el tangente, sino es un módulo elástico secante de algún punto de referencia. En este caso, el CISOC 2005 lo refiere al 45% de F' sub C. Bueno, en la parte de tracción tenemos también al principio un pequeño comportamiento casi lineal y después una pérdida de linealidad por fisura, y luego aparece acá un agotamiento, aunque si uno hace un ensayo de tracción con control de deformaciones, puede encontrar que hay una rama también descendente en tracción, similar a lo que ocurre en compresión. Podría ocurrir. Además, esa rama no es tan suave como en compresión, sino que es más abrupta, puede en ocasiones producirse una rotura brusca, pero esa rama se puede mejorar con el uso del acero o con el empleo de fibras. Con el empleo de fibras de acero o fibras de polipropileno o algún otro material. Pero bueno, simplificadamente podemos decir que este es el comportamiento a compresión y tracción de una probeta de hormigón. Se asume que la resistencia a compresión del hormigón es igual a la resistencia de diseño específica F' sub C. Esta última es tal que en ensayos a compresión hay una probabilidad del 90% de lograr una resistencia mayor que F' sub C. Los valores comunes de resistencia a compresión empleado en Argentina en pretensado oscilan entre 30 y 40 megapascales. Otras propiedades mecánicas de utilidad son definir, como lo hace el reglamento, definir la resistencia a tracción directa como una función de la resistencia característica a compresión. La resistencia a tracción indirecta. Tracción directa sería estirar una probeta axialmente de los dos extremos. En cambio, tracción indirecta es, por ejemplo, romper una probeta cilíndrica. Esto creo que lo tengo en un gráfico de aquí. Tracción directa sería la figura A, la de la izquierda. ¿Sí? Y tracción indirecta sería la segunda figura, la B. Cargando diametralmente una probeta, se producen compresiones en una dirección y tracciones en la otra. Eso está mostrado o interpretado a través del diagrama de la derecha, que es distribución de tensiones principales de tracción y compresión, y eso en algún momento llega a producir una fisura diametral que une la fuerza aplicada y la reacción, como se muestra en la figura inferior. Bueno, ese es un tipo de ensayo de caracterización de la resistencia a tracción del hormigón, que es una tracción indirecta, y el otro es el de la primera figura de la izquierda, que es una tracción directa. A esta tracción directa generalmente se le hace una entalladura para provocar que la rotura se produzca en la sección que uno elige. Bien, entonces se puede, en función de la resistencia a compresión, se puede definir una resistencia a tracción y incluso puede definirse una resistencia a tracción por flexión, que sería lo que le pasa a una viga cuando rompe, cuando se producen las primeras fisuraciones en la zona traccionada de la viga. Esta resistencia a tracción, como ven, es mayor que la de tracción directa. Bien, y también en función de la resistencia a compresión, como ustedes saben, de hormigón 1, se puede definir
el módulo elástico, el módulo elástico del hormigón. 4730 en este caso de la raíz de F' sub C. Bien, y otra posibilidad es hacer intervenir acá la densidad del hormigón expresada en kilos por metros cúbicos. Es más frecuente la expresión de la izquierda, donde no se usa el peso específico o la densidad del hormigón. En cuanto al acero, vamos a cambiar acá de archivo. Recuerden que ustedes han estudiado en hormigón 1 el comportamiento simplificado de un acero dúctil que se muestra acá en un gráfico tensión-deformación en negro. Entonces ustedes tienen una primera rama que es prácticamente una recta, un comportamiento elástico lineal. Luego hay una pérdida de linealidad, una zona de fluencia del acero, y luego puede haber una zona donde el acero, la probeta, admite nuevamente tomar más tensión, hasta que se llega a un punto de agotamiento, pasado el cual solamente quitando parte de la tensión, quitando parte de la carga, se puede lograr mayores deformaciones. Bueno, ese acero que tiene ese comportamiento en esta zona plástica, esta zona de grandes deformaciones, nos resulta favorable en las estructuras de hormigón porque nos permite un aviso antes de que se produzca la rotura de la pieza o el colapso de la estructura o la rotura del material acero. Esa propiedad que la apreciamos como buena no es tan marcada en el acero usado en pretensado, que es el marcado aquí en rojo, representado aquí en rojo. El acero usado en pretensado, por su proceso de fabricación, es un acero con porcentaje de carbono mucho más alto, lo cual le da un mayor módulo elástico, la pendiente es más empinada. El módulo elástico del acero de hormigón armado anda alrededor de 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 210.000 megapascales. En cambio, en el acero de hormigón pretensado es más o menos 205.000 o menos. 2.100.000 contra 2.050.000 aproximadamente. A ver, acá hago una pequeña
Bueno, entonces continuando, les decía que el acero es más frágil, el que se usa en pretensado, tiene una resistencia última mucho más elevada, más o menos 4 a 5 veces mayor, pero a costa de tener menos ductilidad. Entonces, estamos acá. Entonces, como ven acá en este gráfico tensión, deformación, la tensión que se puede alcanzar está cercana a los 20.000, 18.000 más o menos kilos por centímetro cuadrado, o sea, 1.800 megapascales aproximadamente, mientras que en el otro acero teníamos 420 megapascales a la fluencia y 500 aproximadamente, 42 megapascales, 4.200 kilos, o sea, 420 megapascales en fluencia y aproximadamente 5.000 kilos, o sea, 500 megapascales en estado, en situación última, rotura. Bien, entonces este acero tiene un primer tramo que es bastante lineal y luego tiene un tramo curvo. Entonces no tiene un escalón de fluencia bien definido. Por lo tanto, los investigadores y las normas definen un escalón de fluencia que le llaman convencional, con dos opciones. O tomar el 1% de la deformación específica, y se dice que ese es el valor de la tensión de fluencia, que corresponde al 1% de deformación específica, o cuando uno descarga, por ejemplo, desde este punto, descarga y va paralelo a esta rama ascendente, entonces queda una deformación permanente. Cuando queda una deformación permanente del 0,2%, esa tensión es la tensión convencional de fluencia de este acero. Son los dos criterios que se toman. O el 1% de la deformación específica o la tensión correspondiente al 0,2% de la deformación permanente. Son los dos criterios que utilizan los reglamentos. Ese 1% puede tener alguna variación, 1% para alambres y cordones y 0,7% para barras de pretensado, que son menos frecuentes. Lo más común son el uso de alambres y cordones. Bueno, es deseable que la deformación última del acero de pretensado sea mayor del 4%. En acero de hormigón armado podemos lograr el 10% o hasta el 20% en algunos casos. O sea que este acero tiene una deformación última menor y una deformación, un comportamiento entonces mucho más rígido, más frágil, mejor dicho. Frágil. Bien, entonces aquí está lo que estaba comentando recién, que se definen esos límites convencionales de fluencia, y esos límites convencionales los define el fabricante, ya que salen de ensayos. Normalmente estos aceros se fabrican bajo normas IRAM en nuestro caso, IAS, y acá vemos, por ejemplo, para alambres de acero para pretensado, aquí está la norma a la cual se refiere, son alambres obtenidos por trefilado, que luego son sometidos a tratamiento termomecánico para lograr que sean de baja relajación. Por cuestiones de pérdida de pretensado, nosotros queremos que el acero tenga baja relajación, o sea que sea capaz de mantener una fuerza en el tiempo y no que vaya perdiendo la fuerza a deformación constante pierda la tensión aplicada, o a tensión constante incremente su deformación. Entonces queremos que tenga baja relajación, para lo cual se recurren a estos procedimientos especiales de fabricación. Estos alambres de acero para pretensado
se utilizan en fabricación de vigas, postes, etcétera, de hormigón pretensado, y frecuentemente en pretesado. Y aquí vemos las propiedades mecánicas. Por ejemplo, se lo designa como APL 1700, en 2 diámetros, acá en 5 milímetros o en 7 milímetros, el área correspondiente, la masa por unidad de longitud, el límite convencional de fluencia mínimo, fíjense, en 1500 megapascales, la resistencia a tracción mínima, o sea, la resistencia última, 1700 megapascales, y el alargamiento porcentual de rotura, 5% mínimo y una longitud de referencia. Bien, estos valores, esta designación corresponde aproximadamente a la resistencia a tracción nominal del alambre expresado en megapascales. O sea, fíjense que se llama APL 1700 y ese 1700 indica aproximadamente la resistencia a tracción mínima. Además, el porcentaje de relajación que da el fabricante es que si se aplica un 60% de la carga inicial, se va a tener un 1% de relajación máxima en un ensayo a 1000 horas y temperatura controlada de 20 grados. Si se va aplicando una carga mayor, a 70% de la carga, se obtiene un 2% de relajación y a un 80% un 3% de relajación. Bueno, estos valores se usan cuando uno está haciendo el cálculo. Se usan los valores de relajación del fabricante. Y por supuesto también se usan los límites convencionales de fluencia o de resistencia a tracción. Entonces esto era una primera forma de presentación del acero de pretensado, que es mediante alambres. Otra forma es mediante trenza de acero. Las trenzas están formadas por alambres, 2 o 3 alambres del mismo diámetro, que están enrollados entre sí helicoidalmente y con paso uniforme. O sea, esto es como se puede hacer artesanalmente, trenzar 2 alambres. Esto lo hace una máquina para que tenga un paso uniforme, y se usan principalmente en la construcción de viguetas pretensadas, losas huecas, columnas grandes, vigas pretensadas de mediana luz, etc. Sobre todo se usa en pretesado, en tesado en fábrica. Y comercialmente se presentan en bobinas chicas o grandes, 300 kilos o 1000 kilos. Sus designaciones y propiedades se dan en esta tabla. Fíjense, ahora se llama C1950, antes se llamaba APL 1700, ahora se llama C1950. Y dice acá 2 por 2,25. Indica que está formado por 2 alambres de 2,25 milímetros de diámetro cada uno, o 3 por 2,25 o 3 por 3. Bien, el área nominal de la sección del cordón, la masa por unidad de longitud con cierta tolerancia, la carga al 1% del alargamiento total mínima, la carga de rotura mínima y el alargamiento de rotura bajo carga sobre 200 milímetros de medición. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿He escuchado algún ruido por ahí? Bueno, la designación, dice acá, corresponde con la resistencia aproximada de la trenza expresada en megapascales, o sea, 1950 megapascales o 1750. Estos valores son aproximados con fines indicativos. Bueno, los valores de la masa por unidad de longitud son calculados asumiendo la densidad del acero de 7,85 kilos por decímetro cúbico, y la carga del alargamiento, la carga del 1% al 1% del alargamiento total se considera equivalente al 0,2% del alargamiento permanente.
O sea que se considera que las dos formas de definir la tensión convencional de fluencia son equivalentes. Bueno, cuando ya tenemos vigas de dimensiones mayores, tenemos que recurrir a cordones de 7 alambres de baja relajación. Por ejemplo, este, U500-03, son 6 alambres arrollados helicoidalmente alrededor del séptimo, que es el alma del cordón. O sea que tengo un cordón central y alrededor de él giran, tengo un alambre central y alrededor de él giran 6 alambres. Y ese del centro tiene un diámetro mayor. Se venden bobinas de 300 kilos, más o menos, hasta 300 kilos, y se emplea tanto en pretensado como en posttesado, en vigas de medianas y grandes luces. Bueno, esta tabla resume sus propiedades Ingeniero, métricas y mecánicas. Sí. ¿a esos alambres trenzados se los fusiona con algo o es simplemente enrollarlos? ¿Cómo me repite? ¿Esos trenzados así de alambre se los fusiona con algo o es simplemente un enrollado? Eso lo hace una máquina. El trenzado lo hace una máquina. ¿Eso es lo que me preguntaba? ¿Pero eso tiene algún elemento, algún material que los pega o solamente un trenzado? Sí, solamente por la deformación que les impone la máquina, mantienen esa forma. Durante el proceso de fabricación, no sé si habrá una combinación de temperatura y parte mecánica, no sé el detalle de cómo se fabrican. Es probable que sean con algo de temperatura. Bueno, entonces ahí está la tabla y los valores de relajación que da el fabricante. Si comparan estos valores de relajación para estas trenzas, para estos cordones, fíjense que desde el 1 hasta 3,5%, en cambio, acá para los alambres teníamos desde el 1 al 3%. Hay una leve diferencia, ya que la trenza, por la forma en que está fabricada, es más deformable. Hay una deformación aparente mayor, ya que hay una deformación propia del alambre y otra deformación propia del conjunto de la trenza. Bueno, después hay otros cordones, también de 7 alambres, pero ya solo usados en posttesado. Estos se pueden usar en posttesado o en pretesado. Estos son para posttesado, vienen envueltos en una grasa anticorrosiva y contenidos en una vaina plástica. Entonces, de esa forma se logra reducir las pérdidas de fricción y asegurar una buena protección al acero. Ahora el acero está protegido por la grasa, por la vaina, y luego va a estar colocado dentro del el ducto de hormigón, el ducto en la vaina, la vaina principal, digamos, que va a ir rellena con un material cementicio, y todo eso dentro del hormigón. O sea que tiene varias protecciones. Bueno, aunque no se producen en el país, existen también vallas conformadas de acero para pretensado que se emplean en la construcción de grandes estructuras o anclajes de cimentación. Yo he trabajado en el exterior con vallas roscadas, vallas de acero de alta resistencia, aptas para pretensado, roscadas, con la cual uno puede unir dos sectores de una viga prefabricada, por ejemplo, mediante un pretensado local. Pero no se produce en el país. Eso en cuanto un panorama en cuanto a los aceros. O sea, cuál es el comportamiento mecánico del acero. Recuerden, gran resistencia a tracción, pero a costa de ser un acero frágil, y la forma en que se presentan los aceros y su resistencia, sus propiedades principales, ya sea como alambre, como trenza de 2 o 3 alambres, o como trenza de 7 alambres, incluso como barras. Y ahora en cuanto a los anclajes, recuerden que tenemos que anclar el acero en los dos extremos. Un extremo puede ser
pasivo, o sea que va anclado en la zona de hormigón, embebido, envuelto por el hormigón, y el otro extremo puede ser el extremo activo, que es de donde se aplica el gato y se da la tensión en el post-tesado. Y en algunos casos se puede tensar desde los dos extremos y hablar de dos extremos con anclaje activo. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo anclar el acero. Es conveniente en grandes elementos pretensados, como se mencionó antes, emplear el post-tesado, ya sea interno o externo. En este caso, las fuerzas que se aplican son importantes y para el pretensado se recurre al dispositivo de anclaje, se recurre a patentes internacionales, diseños ya establecidos, y ellos son, entre los más conocidos, Freycinet, que por ejemplo tiene oficinas en nuestro país, pero en Buenos Aires, o sea que si ustedes quieren hacer una viga pretensada, Freycinet, tienen que hablar a la sección técnica de Buenos Aires, comunicarse con ellos y compatibilizar el cálculo con ellos. Cuando hay que pretensar, generalmente hay que contratar a los técnicos de ellos para que vengan con los equipos, y son ellos los que hacen el tesado. O sea, no es que cualquiera va a aplicar el tesado, sino que lo hacen ellos y así también lo cobran, ¿no? Bueno, pero así como Freycinet, que es el más conocido en nuestro medio, también está DWDAC, BCL, BBRB y algunos más. Los principios básicos de dichos sistemas son poco y esencialmente similares. Solo varían en detalles como el tipo de gatos empleados y la forma de los dispositivos de anclaje, el número de alambres, etc. En esta figura se muestran algunos de los dispositivos más comunes, y si entran a internet van a ver mucho más detalle. Bueno, lo que están viendo a la izquierda son cuñas y contracuñas de distinto tamaño para alambres y cordones de diferentes diámetros. En su parte interna, la cuña presenta un dentado que ayuda a evitar que los tensores deslicen. El material de estos elementos es de gran dureza y resistencia acorde a los tensores. Ahora, fíjense, la contracuña es un cilindro hueco y la cuña es un tronco cono partido en tres. Acá, donde estoy mostrando con el cursor, partido en dos o en tres, que forma que permite que por adentro de la perforación de ese tronco cono pase el alambre o la trenza. Y se puede efectuar la operación de tesado que se esquematiza en la figura de la derecha. Entonces acá se muestra el alambre que va en el medio, la cuña que estoy indicando acá, y la contracuña que estoy indicando con color más oscuro, y en negro sería la placa contra la que hace tope, la placa colocada en el hormigón que es contra la que hace tope. O sea, leo lo que dice acá, la figura muestra a un cordón que es traccionado mediante gatos hidráulicos. O sea, en esta figura superior, el momento que estoy estirando el alambre o la trenza con el gato, y ven que la contracuña está despegada de la placa negra, mientras que en un momento suelto el alambre, suelto el gato, y al mismo tiempo que suelta el alambre, empuja las cuñas que se anclan contra la contracuña, y todo este dispositivo permite trabar el alambre o trenza para que mantenga la tensión, ¿sí? Pero hay cierta pérdida acá. En esta operación hay cierta pérdida que se llama pérdida por anclaje de cuña, que ya vamos a ver cómo se evalúa. Este sistema de anclaje puede repetirse para anclar varios tensores, lográndose fuerza de tesado muy grande. O sea, imagínense que yo puedo tener en una pieza, 20 trenzas de esta, y
no necesariamente voy a tener un gato que tense las 20 piezas juntas, sino que puede que vaya tensando de a una o vaya tensando de a grupos. Esto que estamos viendo acá es otra forma, es una placa de anclaje. Lo que aparece acá en negro, podría ser esta placa, en la cual encajan la contracuña y las cuñas. En general, como dice acá, las contracuñas no apoyan directamente sobre el hormigón, sino sobre placas de transferencia de acero. Esta foto muestra placas, que son estos cilindros agujereados acá, para distintos números y diámetros de tensores. La fabricación de tal variedad de placas y cuñas permite elegir la combinación necesaria. O sea que esta placa de cilindro con esas perforaciones es lo que acá se muestra en color negro. Bien. ¿Todo esto queda sobre la pieza, ingeniero? ¿Cómo? ¿Repite? Todo esto queda sobre la pieza, ¿verdad? Nada se retira. Sí, no, esto queda en la pieza. Ya vamos a ver en alguna foto. Sí, porque todo queda en contacto. No puedo retirarla. La placa negra no la puedo recuperar, que serían estos son, el primero de la izquierda arriba, es un anclaje activo múltiple por acuñamiento de 4 cordones. O sea, si lo ven en detalle, agrandarlo un poquito, llegan 4 cordones a la pieza. Acá están las cuñas. Esto sería la placa que sirve como distribución, porque entre otras cosas, si yo no tuviera esta placa, tendría una fuerza muy concentrada, donde está cada uno de esos cables. Y fíjense que además tengo esta armadura helicoidal que ayuda a confinar el hormigón que queda acá embebido alrededor del pretensado, de los cables pretensados. Porque acá hay unos fenómenos triaxiales que hacen que yo aplique una fuerza, ya lo he mencionado otras veces, cuando aplique una gran fuerza acá como la del pretensado, esto tiende a expandirse y si no lo contengo, todo este hormigón estallaría, rompería perpendicular, porque se producen tracciones que son perpendiculares a la acción de esta fuerza. Esto es lo mismo que pasa cuando aplico una carga puntual externa en una estructura. En este caso estoy mostrando un anclaje activo, también múltiple por acuñamiento. O sea, los dos son anclaje activo. La diferencia es que el de la izquierda tiene cuatro posiciones de elementos tensores y este tiene muchas más. Y además muestra el de la derecha una boquilla, una manguera con una boquilla que va a permitir la inyección del mortero a posteriori en la vaina. Recuerden que esta vaina contiene los cables de pretensado. Después de efectuada la operación de tesado, anclada a las cuñas, voy a llenar esto con un mortero de base cementicia. Bien, siguiendo con los otros gráficos, esto era un anclaje activo, fíjense, y esto es un anclaje pasivo. O sea, acá no coloco el gato. Esto es el otro extremo opuesto al que coloco el gato. Entonces los anclajes pasivos por adherencia, en este caso son los de Diwidag. A diferencia de los aceros comunes, en los alambres y cordones no se usan ganchos en los extremos, sino extremos ondulados. Fíjense que esto, el extremo, termina en una placa primero y en una ondulación después. Las placas de acero permiten separar los cordones. Esto se abre en abanico. Al igual que en el extremo activo, también los
los elementos tensores tienen acá un pequeño embudo, o sea, acá arrancan con una separación y después se juntan un poco más. Acá al revés, venían con una cierta separación y se abren. ¿Cómo los abro? Por medio de esta placa. ¿Y cómo mejoro el anclaje con estas terminaciones rugosas y de formas onduladas? Este otro sistema, tipo de anclaje plano por acuñamiento, también es un anclaje pasivo y también vemos la manguera para posterior inyección. Estos son acoples simples de cordones, o sea, para permitir solapar un alambre o trenza, una trenza con otra, ya sea de a uno o de a grupos. Bien, y acá vemos en detalle de un postezado de barra roscada mediante tuerca y placa de transferencia. O sea, acá el gato estira esta barra roscada y el mismo gato u otro elemento ajusta esta tuerca contra una placa de transferencia. Y eso permite dar la pretensión a la pieza. Y acá también se indica la manguera para una posterior inyección de la vaina, ya que todo esto está contenido en una vaina. Lo de abajo son dos formas de anclaje pasivo, con dos diseños distintos. Uno es en forma de U, acá hay una placa, y otro es con otro tipo de placas. Si pasa todas estas restricciones, en el Instituto de Estructura van a poder ver en vivo y en directo algunos de estos anclajes que tenemos en el muestrario. Bueno, acá hay algo más, un anclaje activo múltiple de otra marca, BBRB. Acá va el gato, la placa, los sistemas de cuña y contracuña van, acá no se lo ven en detalle, pero es la misma idea. Y aquí sí se ven las cuñas y contracuña, las placas de anclaje, que en este caso tiene varias partes. Dispositivo de anclaje completo muestra la placa de transferencia, una zona de reducción metálica, serían estos, y finalmente la vaina donde se alojan los cordones, que sería esta. Y la vista posterior del mismo anclaje. Bueno, y estos son ya fotos de obra. A la derecha vemos el gato que está aplicado y a la izquierda vemos cómo queda, a la izquierda abajo, vemos cómo queda después de que se retiró el gato. Acá vemos un detalle de la cuña, que están divididas en 4 sectores. La placa sobre la placa de distribución, que tiene al menos 2 partes. Ven que tenemos un gran número de trenzas. Esto se van, el gato no aplica la tensión en todas simultáneas, sino generalmente de a una o de a grupos. Y acá tenemos el gato aplicado. El gato acá aparece en los extremos de las trenzas, pero no quiere decir que las trenzas todas juntas. Bueno, los conductos donde pasan son gatos hidráulicos, sé que acá pasan aceites. Y acá vemos una vaina con los cables todavía sin tesar, y acá vemos una vaina con donde ya ha sido tesada. Ya vemos la forma en que queda después de la operación de tesado. Bien, aquí lo que se está mostrando es que en corte, en la zona de anclaje, acá, como les decía, se producen unas fuerzas por la inserción de esta fuerza de pretensado, y se producen unas tensiones de tracción que hay que absorber mediante colocación de armaduras transversales de formas de estribo u otras equivalentes,
dando un confinamiento o un sunchado de toda esta zona en una longitud que es aproximadamente igual a la dimensión principal de la pieza. O sea, si la pieza tiene 1 metro de altura, ese primer metro del desarrollo de la pieza lleva un cierto confinamiento especial para evitar que se produzcan fisuras por efecto de la introducción de la fuerza de pretensado. También acá se muestra una vista de las vainas, que sería esto celeste, que está fuerte acá. Fíjense que la vaina tiene una cierta curvatura y contracurvatura que hace que cuando tece el alambre tiene contacto con algunas zonas de la vaina. Por ejemplo, tiene contacto acá en la zona inferior y acá en la zona superior. Entonces, si la vaina no está bien colocada, va a tener contacto en zonas no deseadas. Por eso la figura de abajo es una figura exagerada de una mala colocación o una colocación incorrecta de la vaina que debe evitarse. Porque si tengo contacto en zonas no deseadas, voy a tener mayor fricción y voy a tener mayor pérdida. O sea que la diferencia entre la fuerza aplicada en el gato y la fuerza en el otro extremo va a ser muy grande. Siempre cuando estoy aplicando tensión en un elemento curvo, tengo una fricción con la vaina y eso es una de las pérdidas que hay que evaluar. Lo veremos en la próxima clase. Pero voy a tratar que esas pérdidas sean lo menor posible. Si la vaina está mal puesta, voy a tener grandes pérdidas por fricción de vaina. Bien, vamos a ver qué queda. Bueno, más fotos de detalle. La primera, una vaina engrasada, cordones embebidos en grasa para protección. Una vista cercana de la vaina metálica. La forma ondulada es para que tenga buena adherencia con el hormigón. Un orificio, una boquilla para una posterior inyección de la vaina. La viga continua que ya hemos visto. Esto es una etapa de colocación de vainas de gran tamaño para obras de grandes luces. O sea, acá ya no se coloca la vaina con la mano, sino con la ayuda de máquinas. Y esta figura de la derecha, voy a agrandar un poquito, es de etapa de tesado. Acá hay un operario que está accionando una bomba que controla los líquidos hidráulicos que accionan el gato, que está por acá. Fíjense que el gato, para sujetar el gato, como es un elemento pesado, se ayudan con un aparejo, con cadenas. Hay barras, acá formando un trípode, y una cadena suspendida de ese trípode para sujetar el gato y realizar los movimientos adecuados. Hay un operario con el motor, otro acá controlando el gato, y acá hay espectadores, público en general, ¿no? Que no usa casco, no tienen botines de seguridad. Fíjense el calzado de este señor que está acá. ¿Ah? ¿Qué opinan si se le cae algo en el pie? Bueno, acá menos mal que no se ve nada, pero bueno, así son las cosas. Supongo que la foto ya tiene algunos años y ahora hay un poco más de exigencia en las obras respecto a este tipo de cosas. Bueno, ¿qué más queda? Bueno, nada, esto solamente es una acotación sobre el pretensado circular. Entonces, con eso dejamos como para que tengan una idea de lo que son los dispositivos que se usan, gatos, anclajes, placas de anclaje, cuñas, y la parte de las propiedades exigidas al material, hormigón, que sea un buen hormigón, calidad 25 para arriba,
y más frecuente usar entre H30 y H40 en fábrica, pero en obra se usa a veces el H25. Y las distintas presentaciones del acero, la curva del acero, y como les digo, la evaluación de las pérdidas del hormigón y el acero la vamos a ver en la próxima clase. Así que con esto dejamos. El martes, como les dije antes, no tenemos clase, para que ustedes puedan dedicarse a rendir las otras materias que tenían el lunes y martes. Y nosotros vamos